hoy presentamos de manera formal el libro Crianza Bíblica, escrito por nuestro pastor Héctor, como algunos le conocemos, Chacho. Así que es de mucho gozo y me siento personalmente con ese gozo porque finalmente vemos el libro ya escrito. Sí, porque como hermano y amigo del pastor he visto el proceso. He estado ahí al lado de él, he sido testigo del empeño, he sido testigo del interés en este importante tema de la crianza de hijos. Lo he visto enseñar en la iglesia, muchas horas de enseñanza en la iglesia. Lo he visto, he estado al tanto de las múltiples consejerías, tanto a padres como a jóvenes o a hijos. Lo he visto, he estado al tanto de eso. Pero más importante aún, he estado al tanto del alto concepto que tiene de la crianza al verlo interactuar con sus hijos, Elías y Daniel. A quienes yo los veo como mis hijos, ellos me dicen tío, pero sí, yo los veo como mis hijos. Y he podido ver de primera mano el alto concepto que el pastor Héctor tiene de la crianza de sus hijos. En ese sentido, y a manera de introducción, quisiera hacer uso del primer párrafo del libro que estamos presentando hoy, porque entiendo que ofrece una excelente manera de iniciar lo que queremos hacer en esta noche. Permítanme leer. Aquellos individuos que posteriormente construirán la sociedad son formados o deformados en el seno del hogar. De modo que se podría decir que el mundo irá según vaya la crianza. Sin embargo, a pesar de esto, la crianza es llevada a cabo por muchos padres de manera improvisada o caprichosa. Y en el mejor de los casos, haciendo uso de criterios superficiales que no abordan la formación de los hijos con la profundidad que esto corresponde. Lo cual explica el agudo deterioro moral y espiritual del que todos somos testigos en nuestra generación. El libro de Crianza Bíblica pretende justamente traer profundidad bíblica a la labor de la crianza. Además de proveer a los padres de la perspectiva divina de la crianza, también pretende ayudarles, y ustedes sabrán que esta palabra es muy usada por el pastor Héctor, ayudarles a afilar sus destrezas paternas para poder criar de tal forma que sus hijos den fruto. Así que, ¿qué haremos? Estaremos compartiendo con el pastor Héctor y el pastor Sigfrido Guillén, a quienes le pedimos que en lo adelante puedan ir pasando en lo que yo les presento aquí al pastor Sigfrido, y ellos estarán conversando acerca del libro y todo lo que estamos presentes, como los que nos ven por medio de la internet, puedan entender de manera clara, precisa, la idea del contenido de este libro, de este material. El pastor Sigfrido Guillén es uno de los pastores de la Iglesia Bíblica de nuestro Señor Jesucristo, nuestra iglesia hermana, la IBCJ, y uno de los directores del Colegio Cristiano Logos, donde ha laborado por más de 15 años. Está casado con Stephanie Michelén y tiene 2 hijos, Mía y Marco. Sigfrido nos estará dirigiendo aquí como interlocutor y sin más preámbulos, les dejo a ellos. Ok, muchísimas gracias mis hermanos, gracias por la invitación, por concederme participar de esto, por darme el libro. Yo tuve el privilegio de comenzar a leer el libro previamente y fui grandemente bendecido y por eso me entusiasmé más a participar de este evento y hacerle muchas preguntas a Chacho. Y déjame explicar por qué terminamos invitando a Sigfrido. Hay varias razones. Todo surgió cuando hace unas semanas atrás en IBCJ se llevó a cabo un evento de contracultura, se tituló, donde se presentó una postura ante el ataque, por así decirlo, de los medios, de las redes, etcétera, etcétera. Entonces, mi esposa me comentó, yo no pude estar, pero mi esposa me comentó que parte de tu participación incluyó el presentar la crianza como una analogía con la agricultura. Y yo dije, pero precisamente eso de lo que el libro mío, y yo hago uso de esa analogía en el libro. Y entonces al final se nos ocurrió, ¿y por qué no invitamos a Sigfrido, que comparte esta analogía conmigo? Tú no habías leído el libro en ese momento, o sea que parece que tú lo viste de esa manera. Y gracias a Dios ya no tengo que escribirlo.
Chacho, ¿por qué un libro de crianza? Oyendo a Carlos, evidentemente para ti el tema de la crianza era un tema importante. ¿Por qué? ¿Qué hay en tu corazón por el que pasaste el trabajo de parir a ese hijo? Sí, cuando vino la idea de la crianza o de escribir de crianza, yo sé que hay muchos materiales al respecto. De hecho, en el momento que comienzo a pensar en la idea, me doy cuenta que en los últimos 20, 30 años se han escrito más de 17,000 libros de crianza. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cuál es el aporte de un libro más? Y eso no me desanimó del todo porque entendía que habían aspectos y matices en la labor de criar que yo quería expresar y que serían como un complemento a todo lo que se había escrito. El libro que presento hoy no es un libro exhaustivo en cuanto a la crianza, o sea, yo no abordo todos los temas posibles dentro de lo que es la labor de criar, pero entiendo que aborda los temas fundamentales desde el punto de vista bíblico, y hay 4 propósitos u objetivos que trato de cubrir, y el primero de ellos es devolver a una generación como la nuestra el gozo, el entusiasmo de criar hijos. Mucha gente hoy en día ve la crianza, ve el trabajo del hogar como algo pesado, como algo que mucha gente lo tiene porque hay que tenerlo, es parte de la realización humana, pero mucha gente no asocia gozo y plenitud con la vida familiar, la vida de criar muchachos. De hecho, hay mucha gente que asocia la libertad, el no tener hijos con la plenitud. Y yo entiendo que es una contribución que quiero hacer porque la palabra así lo presenta, como que los hijos son una bendición, un regalo de Dios. Y quiero entonces devolver parte de ese entusiasmo que se ha perdido en nuestra generación. Lo otro es que aún en el mundo cristiano, mucha gente no tiene claro qué es lo que se supone nosotros debemos buscar con nuestros hijos. Y uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué es lo que tú quieres conseguir con tus hijos? Y todo el mundo, la mayoría de la gente va a responder, bueno, yo quiero que sean felices, yo quiero que sean muchachos responsables, que sean hombres de bien, mujeres de bien. Y todo eso está bien. No podemos decir que eso es incorrecto, pero hay mucho más que simplemente que sea un buen hombre o que sea una buena mujer. Cada individuo que nos es puesto bajo nuestro cuidado es una alma inmortal, con la imagen de Dios impresa, que tiene un propósito bajo la creación, que Dios la creó con un propósito, y el objetivo de nosotros debería ser que nuestros hijos bajo nuestro cuidado encuentren el propósito de Dios para sus vidas. Entonces yo quiero contribuir con clarificar el propósito de la crianza y situarlo dentro del propósito bíblico. Lo tercero, que para mí es importantísimo recalcar, es que la forma en la que nosotros llevamos a cabo la crianza es más importante de lo que la gente supone. Dentro del mundo cristiano, yo me he encontrado con muchos padres que tienen buenas intenciones y tienen hasta un buen objetivo y un buen propósito con su crianza, pero lo hacen de una manera, vamos a poner algunos adjetivos, tan rígida, tan implacable, tan legalista, tan poca llena de gracia, que producen en el hijo un estado de desmotivación, de desánimo, de desaliento, que al final, siendo padres piadosos, no terminan motivando a sus hijos a imitar su ejemplo. Al contrario, terminan a veces produciendo en sus hijos una resistencia. Y yo quiero contribuir con que eso cambie, con que nosotros seamos más sensibles a la forma como hacemos nuestra labor. Y por último, y aunque hay otros objetivos que quizás el libro reúne, es lo siguiente, es que muchos padres cristianos usan muchísimos principios y valores para su crianza que no provienen de la palabra de Dios. A veces ignoran lo que la palabra de Dios dice y copian de diferentes fuentes los principios y valores que emplean.
De hecho, hay un cuadro dentro del libro que es los modelos de la crianza, que realmente no es un cuadro que incluye todos los modelos de crianza, pero ahí yo planteo que hay al menos 4 fuentes de donde provienen los valores, los principios que los padres usan en su crianza, que los padres emplean en su crianza. Y como se fijarán en las pantallas, el primero de esos modelos es el modelo cultural. Nosotros estamos inmersos en una cultura, aquí estamos inmersos en la cultura dominicana, pueden haber culturas distintas, pero cada quien inmerso en la cultura va a emplear principios, valores y formas de la cultura sin darse cuenta muchas veces y los pasa a sus hijos. En otras ocasiones, el modelo que nutre la crianza de unos padres es el modelo heredado. Lo que sus padres hicieron contigo es lo que tú tiendes a replicar. Y a mí me ha sorprendido las muchas veces que los padres pasan eso sin filtrarlo, porque sencillamente dicen, así fue que me criaron a mí y yo estoy bien, entonces eso tiene que funcionar. Pero no necesariamente es un modelo bíblico cuando tú lo filtras por la palabra. Entonces el modelo heredado, aunque fue lo que emplearon contigo, además no suponga que tú estás bien necesariamente. Eso es tratarte de manera muy benevolente. Entonces la gente pues replica las cosas que recibió de sus padres en su casa paterna y no filtra y no es autocrítico con eso que emplea. El tercer modelo es el modelo teórico. Hoy en día con la presencia, la omnipresencia de las redes sociales, del internet, del señor Google o don Google, ¿verdad? Como le decimos. Y ahora con la inteligencia artificial, yo me imagino a los papás buscando cómo criar a sus hijos, preguntándole a la inteligencia artificial, ¿qué tú harías con un muchacho que se te revela y que te dice que no va a hacer lo que tú quieres? Y la inteligencia artificial ahí inventando, recogiendo. Sí, mucha gente usa modelos teóricos fragmentados, ideas allí, ideas aquí, que le parecieron lógicas, bonitas, interesantes, y las emplea. Y el planteamiento de mi libro es el último modelo, que es el modelo bíblico, que es, bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que deben ser los pilares, los principios que deben gobernar mi crianza. Y con ese es uno de los cuadros iniciales que está en el primer capítulo, que es de donde parte todo, ¿verdad? La idea es, nosotros, independientemente del modelo que tengamos o empleemos en nuestra crianza, sea el cultural, sea el heredado, sea el teórico, que nosotros seamos capaces de autocriticar nuestros modelos, identificarlo primero, ser autocrítico con nuestro modelo de crianza y decir, no, pero espérate, esto no se ajusta al modelo bíblico que debe ser la fuente de donde yo derivo mi crianza. Y de ahí el planteamiento del libro de crianza bíblica. Y déjeme darle testimonio y darte gracias, porque yo creo que después de yo haber leído el libro cumpliste todos tus objetivos. Fui muy animado. De hecho, cuando hablabas de la parte del gozo y de la bendición de los hijos, recordé en una ocasión, cuando mis hijos eran más pequeños, que yo comencé a hablar de esa etapa en la que los hijos viven enfermos y se van turnando el uno, el otro, y uno pasa mala noche. Y contando una de esas temporadas, una hermana soltera me miró así como con una cara y me dice, pero por lo que usted describe, yo creo que sería mejor no tener hijos. Y cuando ella dijo eso, yo pensé, ok, no he sido balanceado. Sí. Y recordé, y le tuve que decir una forma de tratarlo de arreglar, fue, mira, es cierto que la paternidad tiene muchísimos retos, muchísimas dificultades, vienen muchísimos sufrimientos por causa de la paternidad. Sin embargo, hay gozos y bendiciones que tú jamás vas a experimentar, que solamente se hacen a través de la paternidad. Y creo que en parte tu libro me ayudó. Leyendo acerca de las bendiciones, me recordó ese momento en mi vida en el que no fui balanceado. Y me recordó que nosotros como padres debemos ser mejores promotores de la paternidad, para que a otros le den ganas de tener hijos. Así es, así es. Tú habías mencionado que parte del libro está esa idea, esa metáfora de la agricultura. ¿Por qué en la portada del libro, en lugar de aparecer una familia bonita tirada en el piso jugando, aparece una plantita? ¿Por qué? Sí. ¿De dónde viene esa imagen? Bueno, la imagen
comunica muchas cosas. La imagen de la portada, no mucha gente se da cuenta que hay un brazo que es femenino y otro brazo que es masculino. Quizás uno tendría que verlo un poquito más de cerca para darse cuenta, pero hago alusión ahí, en primer lugar, a que la crianza es una labor que debe involucrar, y hay una sección en el libro donde yo hablo eso, papá y mamá criando de manera devota, donde la crianza demanda toda la devoción de ambos padres. Y en la cultura hispana en particular, es usual que la mujer sea la que se vea como la responsable primaria de la crianza y el hombre como que mantiene un rol secundario dentro del hogar, visto casi siempre como proveedor más que como uno de los que está supuesto a criar también a los hijos y a involucrarse en todas las facetas de la vida de sus hijos. Entonces, eso es lo primero que hay ahí. Lo segundo es que noten que hay un poquito de reguero alrededor, porque la crianza no se puede hacer sin tener reguero. Hay cosas que se te salen de las manos, que uno hace mal, que hay que recoger, que hay que ordenar, y hace alusión a eso, que es una labor que te ensucia hasta cierto punto. Pero fíjense también que las manos están como rodeando el tarrito, pues haciendo alusión a que hay una especie de yo quiero hacer esto es mío, y lo quiero hacer con entrega y empeño. Entonces, dicho eso, yo creo que la analogía de la agricultura es perfecta para lo que es la crianza. En primer lugar, en la agricultura hay un terreno que primero se prepara antes de tú sembrar cualquier semilla. Tú puedes tener una semilla de gran calidad y sembrarla en un terreno que no ha sido preparado, y la semilla no va a dar el fruto que está supuesto a dar. De esa misma manera, el corazón de nuestros hijos es como un terreno, y si yo como papá no lo preparo, no lo fertilizo, no lo hago apto para recibir lo que yo tengo que decir, lamentablemente ese terreno no va a dar el fruto adecuado. Entonces, lo primero es que hay un terreno. Lo segundo es que hay una semilla, como ya mencioné. Hay una semilla que en nuestro caso, más que en mi caso, en nuestro caso de crianza bíblica, es la palabra de Dios. O sea, de ahí es que vamos a nutrirnos de los principios, los valores, las verdades que se supone le van a dar forma a la mente y al corazón de nuestros hijos. No solamente a su conducta, y esto nosotros que somos creyentes estamos muy expuestos a este concepto. Lo que queremos formar no es solamente niños bien portados, sino muchachos que hayan sido impactados en el corazón con el Evangelio, con la palabra de Dios, y que sean de adentro para afuera buenos muchachos, no bien portados solamente. Entonces hay un terreno, hay una semilla, hay también una maleza que nosotros tenemos que advertir. El corazón de nuestros hijos es un corazón pecaminoso, pero que si se combina esa pecaminosidad con un escenario en el hogar donde los padres no son sabios para saber conducir y guiar a sus hijos, y los padres toman una postura más de jefear constantemente y de más que de liderar, de mandar todo lo que en la casa ha de ocurrir, entonces sus hijos se resienten contra ellos. Y esa es la razón por la que Pablo en el pasaje de Efesios 6:4 dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. De hecho, esa frase dentro de ese versículo, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina, en la instrucción del Señor. Esa frase para mí fue la principal motivación para escribir el libro. Aparte de lo que dijimos, los objetivos que tengo, por esa frase en particular. ¿Por qué? Porque en los quizás un año previo a la escritura del libro, me percaté, me enteré de muchos casos de hijos que estaban rebelados contra sus papás, resentidos contra sus papás, airados y amargados en su hogar, porque los padres no creaban las condiciones propicias para que el muchacho esté dispuesto a recibir la crianza, a recibir la instrucción de sus padres. O sea, les faltaba sabiduría, les faltaba gracia, les faltaba sensibilidad, y esa frase es tremendamente importante y vital. Entonces, esa maleza, si nosotros no la sacamos primero, ¿qué vamos a sembrar? O sea, la maleza va a ahogar el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y de hecho hay una
Hay un cuadro que yo presento en el libro, o más bien una gráfica, que presenta 4 posibles razones por las que nuestros hijos se airan contra nosotros, que se irritan contra nosotros. Estas no son las únicas 4 categorías, estas son categorías. La primera es la indiferencia. Hay hogares que se caracterizan por la indiferencia de los padres hacia los hijos. Gente que no le importa dónde están sus hijos, con quién se juntan, qué hacen, cómo viven, qué. De hecho, hay gente que vive en ese plano de la indiferencia, un hogar que es indiferente a los hijos. Y yo he hablado con padres que entienden que eso es bueno, que los hijos pues como que medio se críen solos para que ellos aprendan. Hay una especie de entendimiento de que la autocrianza funciona. Y es errado la palabra. Son silvestres, plantas silvestres. Plantas silvestres, exactamente. Ve tú a saber lo que va a salir de ahí. Pero ¿qué pasa? La indiferencia, contrario a lo que mucha gente piensa, de que quizá los hijos lo que quieren es que los padres no se metan en sus vidas. No, está demostrado que cuando unos padres muestran indiferencia hacia la vida de los hijos se irritan. No se sienten amados, no se sienten apreciados. Yo no le importa a mi papá, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana y yo no le importa a mi papá. Y ese es el tipo de ambiente, uno de los ambientes donde los hijos se resienten. Pero también está el ambiente de la injusticia. Hay hogares donde hay padres injustos, donde, por ejemplo, cuando el hijo comete un delito hogareño, se le sanciona de una manera desproporcionada. Y ese es un ejemplo. Pero también hay muchos hogares donde prima el favoritismo, donde hay un muchacho que es favorito sobre otro. Pero hay hogares también donde se exigen cosas que no corresponden para la etapa de la vida en la que los muchachos están. Entonces son ambientes injustos, sí. ¿Qué pasa cuando incluso, pongámoslos a nivel de una nación, cuando un pueblo es tratado injustamente por sus gobernantes? ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo se subleva, el pueblo se rebela. Bueno, cuando unos padres tratan de manera injusta, de manera sistemática a unos hijos, si los hijos perciben este patrón de injusticia contra ellos, ellos se resienten y se rebelan. Lo que el padre tenga que decir no le va a importar al hijo. Pero además de eso, hay un ambiente de arbitrariedad o irracionalidad también se puede. Yo quise ponerlo con 4 Is, que eran 4 categorías que podían caracterizarnos. La arbitrariedad o la irracionalidad. Cuando un papá dice, bueno, no, ¿por qué no? ¿Por qué, papá? Porque no. Porque yo lo digo. Y uno dice, wow, qué explicación, qué profundidad. La verdad que ese hijo se fue convencido de que él no podía hacer eso y no lo debía hacer porque su papá le dijo que no. Y cuando le pidió explicación, papá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Wow. Ese es un ejemplo simplemente. Y habrán ocasiones donde los hijos tendrán que confiar en nosotros y sencillamente le vamos a decir que no, pero lo ideal es que un papá no sea arbitrario y que los hijos entiendan por qué los papás hacen lo que hacen, que los papás no son irracionales en su actuación, porque eso inspira respeto e inspira seguir al papá, porque mi papá es sabio y mi papá sabe lo que está haciendo, porque cuando le pido explicación de algo, él me la da y yo la entiendo y me persuade en la dirección que él me está diciendo. Entonces, muchos hogares se caracterizan por la irracionalidad, producto de la impaciencia de los padres, de la impulsividad de los padres, sencillamente no, y no le dan una explicación coherente. Y por último, planteo también ambientes incoherentes, hogares donde el papá dice una cosa y exige un estándar que él no está dispuesto o no vive. Mira, aquí por ejemplo pasó un conflicto, ¿verdad? Entre hermanito 1 y hermanito 2, ¿verdad? Y hay un conflicto entre los dos y el papá le dice al hermanito que ofendió, usted tiene que pedirle perdón a su hermano. Pero él nunca ha visto al papá pedirle perdón a nadie, ni a su mamá, ni a ellos como hijos. No, el papá nunca se equivoca y nunca tiene que pedir perdón. De la misma manera, hay disciplinas muchas veces que los padres exigen de colaboración en el hogar, de ir a la iglesia, de involucrarse en ciertas cosas que los papás no viven, pero quieren que sus hijos sí, porque esos son valores buenos para los muchachos. Incoherencias en la vida y también está la hipocresía paterna, que muchas veces padres que vienen a la iglesia tienen una cara en la iglesia y tienen otro rostro en el hogar. Entonces, cuando uno, y lo peor está cuando hay combinaciones de estos ambientes, donde hay un solape entre ambientes indiferentes y ambientes injustos,
o donde hay ambientes incoherentes y ambientes irracionales juntos. Y eso es una bomba emocional para los hijos. Los hijos lo que quieren es irse de ese hogar. Entonces, cuando tú tienes un hogar con cualquiera de estas características, caracterizado por estas cosas, y tú como papá ahora quieres que tus hijos te obedezcan, que tus hijos hagan cosas que tú les dices, incluso tú lo quieres corregir, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se alberga en el corazón? Lo que se alberga en el corazón es irritación, ira, y todo eso es maleza. Y si los papás no estamos dispuestos a admitir cuando en nuestras casas hay un ambiente o actitudes irracionales o indiferentes o injusticias cometidas y le pedimos perdón a nuestros hijos y sanamos esas heridas, tarde o temprano pagaremos esos pecados, por así decirlo. O sea, cuando vengan las edades, las etapas donde ellos tengan más criterio, mucho más madurez, por así decirlo, más independencia, ellos van a desafiarnos abiertamente, ellos no se van a someter a nosotros y eventualmente se van a ir y se van a distanciar. Y esa es la historia de muchos hogares. Entonces, de ahí que, volviendo a la analogía de la agricultura, eso es una maleza. El corazón airado de nuestros hijos es una maleza que nosotros tenemos que evitar casi a toda costa para poder hacer la labor de crianza apropiadamente. Pues parece que el Señor estaba trabajando contigo y conmigo casi al mismo tiempo. Porque hace como un año atrás, yo caí en cuenta en el pasaje de Colosenses, en el que luego de hablar de cómo la palabra de Cristo debía morar en nosotros en abundancia y como Colosenses es gemela de Efesios, cómo nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, Pablo de inmediato pasa a cómo se ve eso en la práctica y va a la vida familiar. Y leyendo, Pablo sintetiza en Colosenses capítulo 3, sintetiza muy fácilmente de qué se tratan nuestros roles. Y le dice a las mujeres, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ese es su trabajo. Maridos, su trabajo es amen a sus mujeres, no sean ásperas con ellos. Hijos, obedezcan a su padre en todo. Padres, no exasperen a sus hijos. Para mí eso me chocó tanto. ¿Cómo uno diría, bueno, los hijos deben ser obedientes, las mujeres deben someterse, los maridos deben amar, y en el rol de padre, no exasperen. Ese es su trabajo. Así es. No exasperen. Y luego, como tú dices en el libro, esa es la parte negativa. En Efesios vemos la parte positiva, que te voy a preguntar algo de eso ahora. Pero tengo una pregunta, un caso. ¿Cómo tú ayudarías a un padre a procesar lo siguiente? Él ha intentado dejar o no cumplir con ninguna de las I, de las 4 I. Y en su rol de ser un líder, un guía, ha puesto límites, ha puesto ciertos parámetros a sus hijos de conducta. Y el caso típico, piden un permiso y tú entiendes que no debes conceder el permiso. Incluso das buenas razones de por qué tú entiendes que el permiso no procede. Y el muchacho se llena de ira y se llena de enojo. Ha faltado el padre en el mandato negativo que da Pablo. ¿Cómo él debe de procesar esa situación para él mismo y cómo lidiarlo con su hijo? Esa es una pregunta básica porque producto de que mucha gente piensa que no puede irritar ni molestar a sus hijos de ninguna manera y en ninguna ocasión, hay toda una filosofía o abordaje de la crianza que es, algunos le llaman crianza positiva, crianza respetuosa, que hay algunos aspectos que uno puede notar que son buenos en esos abordajes, pero algunos de esos abordajes incluso llegan al extremo de que los padres no deberían nunca decirle incluso que no a un hijo en nada, sino redirigirlo. Cuando son chiquitos, distraerlos, y cuando son ya más grandes, redirigirlos hacia otra. Mira, te voy a decir que no, pero te voy a compensar de aquella otra manera, para no producir ninguna molestia. Yo no creo que eso sea lo que Pablo nos ordena no hacer, nos advierte. Yo creo que Pablo está tratando de evitar donde haya un ambiente sistemático de generación de resentimiento en el hogar, donde el hijo se sienta sistemáticamente maltratado, no que tratemos de evitar cada ocasión donde los hijos se puedan irritar y molestar. Porque ¿qué pasa?
es inevitable que en el corazón pecador de nuestros hijos, como pasa con el de nosotros nunca tengamos una irritación producto de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo. Al ser humano no le gusta ser gobernado ni someterse a la autoridad. El primer hombre y la primera mujer no lo hicieron teniendo el mejor padre, se rebelaron contra Dios y después de ahí todo lo que ha continuado esa es la historia. Nosotros somos individuos rebeldes. Entonces, es normal esperar, y debe ser mi expectativa, que usualmente mis hijos se van a molestar conmigo. Pero yo tengo que revisar si la naturaleza de mi instrucción es correcta y si la explicación que dio es satisfactoria. Si yo hice lo correcto y di una explicación satisfactoria a un límite o un impedimento a mi hijo y mi hijo se molesta por eso, yo tengo que descansar en el Señor de que hice mi papel y de que habrá buenos resultados de esa instrucción. De hecho, producto de que no queremos que los hijos se molesten, hay muchos padres que viven bajo la intimidación de sus hijos, bajo casi un gobierno totalitario de los hijos en el hogar, y se crían entonces con unos niveles de concesión y de aceptar incluso sus malos caminos y sus desvíos, donde el papá, para ganarse el favor del hijo, termina siendo indulgente con el hijo, incurriendo en una complicidad del desvío del hijo. Y tenemos padres entonces que le permiten a sus hijos ver cosas, participar de actividades musicales o ir a lugares donde los padres mismos saben que no es una buena influencia para sus hijos, pero no le pueden decir que no. Se sienten atemorizados que si le dicen que no, los hijos se van a rebelar contra ellos. Y si se rebelan contra ellos, yo diría en esas ocasiones donde tú le impides un desvío y limitas un desvío de tu hijo, pues tú estás en el camino de Dios y Él es que está mal, Él es que tiene que corregir. Entonces, no podemos llevar el mandato de Pablo de no llevar a ira a nuestros hijos, no provocar ira a nuestros hijos, al extremo de que no podamos decirle que no para no irritar a nuestros hijos, porque lo que tenemos que procurar es que no haya un ambiente sistemático de maltrato, que él se sienta airado por ese motivo. Pero ocasiones habrán, y revisemos entonces qué estamos haciendo y cómo lo estamos explicando. Y si nos sentimos tranquilos delante del Señor, pues continuemos nuestro camino. Amén. Cuando ya comencemos a leer el libro, ya pasamos de la portada, pero cuando comencemos a leer el libro, ¿qué distintivos, qué sabores tú quisiste dejar en el libro de forma particular, enfoques, perspectivas, que tú no quisieras que perdiéramos de vista? Sí, yo, cuando me tocó pensar en un libro más, que yo les dije que investigué y habían escrito en los últimos 20 años como 17,000 libros de crianza, yo dije, wow, pero ¿qué es lo que no se ha escrito y se ha dicho de este tema? Obviamente yo no pude leer los 17,000, pero en los que revisé más de una docena de libros de crianza, noté que se nos dice mucho de lo que tenemos que hacer con los hijos, qué hacer con ellos, cómo proceder. Pero yo noté que se decía poco acerca de lo que los padres debían ser ellos para poder hacer lo que tienen que hacer. ¿Y de dónde viene esa idea? Bueno, ¿de dónde viene yo diría que es una verdad bíblica? Este pasaje que para mí fue central, que es uno de los distintivos del libro que voy a presentar, el segundo distintivo es la concentración que tiene el libro en el pasaje de Efesios 6:4, que lo vamos a ver en un momentito. Ya lo mencionamos, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero antes de Efesios 6:4, en Efesios 5:18, que son como 9 versículos más arriba, en el mismo contexto. Recuerden que la Biblia se escribió sin división de versículos y capítulos. Entonces todo esto era una sola carta. Entonces Pablo viene escribiendo y dice en el 5:18, sean llenos del Espíritu. No se llenen de vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Y luego él comienza y describe qué es una persona llena del Espíritu. Es una persona que vive con gozo en su corazón, con gratitud en su corazón. Y uno de los resultados de la llenura del Espíritu es que se sometan los unos a los otros. Y eso Pablo lo dice en el 5:22, pero en el 5:21, sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Luego de que dice sométanse unos a otros, mujer, sométete a tu marido, marido, ama a tu mujer, hijos, obedezcan a los padres, padres, no provoquen a ira a sus hijos, siervos, sométanse a sus amos y amos, respeten a sus siervos. Lo que Pablo está diciendo es que
Ojo, las relaciones de amo y siervo estaban en el contexto familiar en esa época también, porque los esclavos vivían en la familia. O sea que lo que Pablo está diciendo es que las buenas relaciones de la familia, de hombre, mujer, padre e hijos y amos y siervos dentro del contexto de la familia, emanan de la llenura del Espíritu. Emanan de una relación fuerte con Dios que yo tengo. La única manera en la que un papá es capaz de producir un ambiente propicio para criar bien, donde no se producen estas cosas que irritan, la única forma de lograr eso es cuando yo dependo de Dios, dependo del Espíritu completamente. De lo contrario, ¿qué va a gobernar? Cuando no gobierna el Espíritu, ¿qué gobierna? La carne. Entonces, hago mucho énfasis a lo largo del libro que la paternidad requiere santidad. Todo lo que hace a un hombre santo, lo hace un mejor padre. Por eso es, de hecho, que la Biblia no habla mucho de crianza. Nosotros citamos y vemos, agrupamos los versículos de crianza que hay en la Biblia, y son relativamente pocos comparado con otros temas. ¿Por qué se habla tan poco de crianza si es una labor tan importante? Bueno, me parece porque como se nos dice tanto acerca de cómo crecer espiritualmente, cómo ser santos para Dios, todo lo que te hace santo te hace un mejor padre. Y tú, para ser un buen padre, necesitas la llenura del Espíritu. Y eso está en el mismo contexto de este versículo de Efesios 6:4. Entonces, mi primer énfasis, y yo diría el primer distintivo del libro es que habla mucho acerca de lo que el padre y la madre debe ser para poder hacer su labor de crianza. Y el segundo distintivo es que pues yo tomo el verso de Efesios 6:4, que también está ahí lo vamos a presentar en pantalla. Ya lo mencionamos, pero fíjense bien en este pasaje. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es el mandato más completo con respecto a la crianza que tenemos en la Biblia. Si lo vemos en detalle, de hecho, si ustedes toman ese pasaje y lo seccionan, lo dividen, se van a dar cuenta que tiene al menos 5 elementos. 5 componentes que están presentes en ese pasaje. Miren, el primer componente es: y ustedes, padres, ustedes son los convocados a criar a sus hijos, a estar presentes en la vida de sus hijos, a estar ahí. La presencia paterna, que ahorita vamos a dar un poquito más de detalle ya hacia el final de la presentación. El segundo componente: no provoquen a ira. O sea, traten de producir un ambiente, un terreno fértil en el corazón de sus hijos para que pueda fructificar la semilla que ustedes van a sembrar. Tercero, si no, críenlos. Y ahí yo lo igualo con devoción. La mayoría de nosotros sabemos lo que significa la palabra devoción. Significa como dedicación, consagración. ¿Y por qué uso esa palabra? Bueno, porque en el original, esa palabra de críenlos hace alusión a una formación empeñada. Y yo quise entonces traducirlo como devoción paterna. Y hay un capítulo dedicado a la devoción paterna. El cuarto elemento es en la disciplina e instrucción del Señor. ¿A qué se refiere eso? La disciplina y la instrucción. En un plan de formación. Nosotros necesitamos poner a funcionar en nuestro hogar un plan de formación con diferentes componentes y diferentes aspectos para que esto funcione. Y por último, y no menos importante, del Señor. Todo esto es del Señor. La palabra en el original ahí del Señor es kurios, que era la palabra que Pablo usaba para Cristo. O sea que lo que nos está diciendo es: críenlos en la disciplina e instrucción de Cristo. Wow, ahí vemos el protagonismo que tiene la persona, las enseñanzas, el evangelio de Cristo en la crianza de nuestros hijos. Entonces, si se fijan, de todos los pasajes que yo por lo menos pude estudiar acerca de la crianza, ninguno tiene estos componentes presentes. Es muy completo, y de ahí que entiendo que el libro tiene 5 capítulos dedicados a cada uno de esos componentes y 3 capítulos más que complementan estos componentes. Entonces es un libro muy rígidamente bíblico, por así decirlo, porque emana de ahí específicamente, de ese pasaje. Eso significa que, como ya tú acabas de decir, de ese pasaje se desprenden todos los capítulos, creo que a excepción del apéndice. Exacto. Pero tú pudieras darnos un paseo por esos ahí están los capítulos. Hablemos nuevamente de crianza, donde hablamos del entusiasmo renovado por criar, etcétera, etcétera. Luego el sello distintivo de la crianza cristiana.
¿Y ustedes saben cuál es el sello distintivo de la crianza cristiana? La palabrita del Señor al final del versículo de Efesios 4, porque cualquiera, yo diría cualquier persona, padre que no sea cristiano, cría a sus hijos en cierta disciplina y cierta instrucción. La disciplina y la instrucción son los componentes de cualquier formato de crianza secular, pero lo que lo hace cristiano es que es la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces de ahí es el sello distintivo de la crianza cristiana. Luego los desafíos que supone la crianza cristiana. Porque, ¿a qué me refiero con los desafíos que supone la crianza cristiana? Bueno, de la misma manera que cuando imagínense una empresa que tiene una vacante, ¿ok? Una vacante que tiene que llenar en cualquiera de sus áreas. Y esa vacante, entonces, para llenarla se requiere, hay un perfil profesional que llena esa vacante, hay unos requisitos que debemos llenar para llenar esa vacante, correcto, que esa persona debe llenar para esa vacante. Esas serían como las condiciones que el empresario pone para contratar a una persona. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, de la misma manera, la crianza tiene requerimientos y desafíos. Para mencionarles uno simplemente, el desafío del conocimiento. Le voy a mencionar dos. El desafío del conocimiento es uno de los desafíos que enfrentamos los padres. Cuando los hijos vengan a preguntarnos o que veamos a nuestros hijos enfrentar la adicción a las redes sociales o la tentación de las drogas o las tendencias inmorales de nuestra generación en cuanto a la identidad de género, etcétera, etcétera. Cuando vengan con esos desafíos y esos cuestionantes y esas preguntas y esas inquietudes, incluso que vengan ellos convencidos, queriendo creer alguna de esas cosas, y llegan a un hogar donde no hay respuestas, donde el papá está en Belén con los pastores, decimos, desconectado y en total desconocimiento de los desafíos que impone la sociedad moderna. Entonces hay un desafío del conocimiento en el sentido de que nosotros nos tenemos que preparar como padres para poder dar a nuestros hijos una respuesta contundente a cada una de las cosas que ellos van a enfrentar. Y ese es uno de ellos. Y otro ejemplo, son 4 desafíos, pero otro ejemplo, y ahí concluye ese capítulo, el desafío de la humildad. ¿Por qué menciona el desafío de la humildad? Bueno, porque en Efesios 6:4 que se nos dice, padres no provoquen a ira a sus hijos, eso viene inmediatamente después de decirle a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa. Y luego de que le dice a los hijos, obedezcan, le dice a los padres, pero padres, no provoquen a ira a sus hijos. Pero fíjense, de manera interesante, como Pablo viene hablando, como yo les dije, de las diferentes relaciones familiares, de esposo y esposa, de padre e hijo, de amos y siervos, aquí hay relaciones de subordinación en cada una de estas relaciones. La mujer está sometida, subordinada al marido. Los hijos están subordinados a los padres y los siervos están subordinados a los amos. Entonces Pablo le da, al subordinado le dice, sométete. ¿Ok? Mujeres a sus esposos, hijos obedezcan a los padres, amos a sus siervos, siervos a sus amos. Ok, le dice eso. Pero a los amos, a los 3 amos, le dice, pero maridos, amen a sus mujeres. Lo que le está diciendo es que tu mujer se someta no quiere decir que tú la vas a maltratar. No te da permiso para tú maltratarla. A los hijos le dice, obedezcan, pero padres, eso no te da derecho para tú abusar de tu autoridad. No lo sometan a la ira o no lo provoquen a ira. Y a los amos le dice, siervos, sométanse, amos, trátenlo bien, porque ellos llevan la imagen de Dios igual que ustedes. O sea que Pablo se cuida de que ninguna de estas autoridades dispuestas por Dios abuse de su autoridad. Por eso los padres tenemos un desafío de la humildad, porque una de las tentaciones que está más presente en los hogares es que estamos tentados a abusar de nuestra autoridad. Como el hijo no tiene a dónde ir, no tiene nada que hacer. Cuando el padre dice, esto es lo que hay, y estoy hablando de cosas ya que se salen de lo justo, el padre tiende a abusar de su autoridad, a atropellar al hijo con demasiada frecuencia, a no revisar sus caminos, a no pedir perdón, a no rectificar. El hijo se siente abusado. Y eso es un desafío que tenemos en la paternidad. Entonces, ahí yo trato 2 desafíos más, que no voy a entrar en ellos. Más allá de la presencia física, el
Ese tema de la presencia es tremendamente importante. Quisiera pedirle a producción que saque la otra imagen porque voy a resumir un poquito aquí en aras del tiempo. La presencia física que se nos requiere, o la presencia de los padres, aquí hay 4 tipos de presencias, como yo le llamo en el libro. Nosotros sabemos que tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos, ¿ok? Pero ¿presente de qué forma? Primero, físicamente presente, ¿verdad? Tenemos que estar ahí, físicamente presente con nuestros hijos, que es el primer matiz de la presencia de los padres, pero tengo que estar también emocionalmente presente, tiene que haber una conexión con mis hijos. Yo no voy a estar con mis hijos y todo el mundo hablando por un teléfono y todo el mundo viendo una pantalla y todo el mundo separado y cada quien por su cuenta. Se supone que si yo estoy físicamente presente, yo debería procurar conectarme mínimamente con mi hijo, con frecuencia. ¿Por qué? Porque esa presencia física y emocional, esa conexión, es lo que me permite entonces tener otro tipo de influencia y de presencia, que es la moral. ¿Cómo yo voy a tener una presencia e influencia moral en la vida de mi hijo si yo no me conecto con él? Yo estoy con él, pero no hablo. Él no me conoce ni yo lo conozco a él. Entonces, además de la moral, se supone que el padre cristiano debe tener no solamente una influencia moral, una influencia espiritual. Entonces, la presencia del padre cristiano se supone debe tener esos 4 matices. Él tiene que estar físicamente presente, emocionalmente conectado, moralmente comprometido y espiritualmente sensible en la vida de sus hijos. Si él no está presente de alguna de esas formas, yo diría que la paternidad está siendo subyevada a cabo, si puedo usar esa palabra. Entonces, hoy en día esto es especialmente difícil, porque vivimos un mundo extremadamente distraído, muy disperso, con demasiadas responsabilidades y tareas y demasiadas opciones para nosotros emplear nuestro tiempo fuera de nuestro hogar. No solamente las responsabilidades nos sacan, sino también todos nuestros deseos, nuestros hobbies, nuestros apetitos, las cosas que queremos hacer. Y hay gente incluso que yo he hablado con ella que está anhelando que sus hijos se vayan de la casa para ellos poder vivir. Y hay algo de cierto en eso más adelante que comienza a ocurrir en el corazón, que es algo natural que comienza a ocurrir, eso es cierto. Pero bueno, el tema de la presencia es uno de los capítulos, y yo titulo ese capítulo, más allá de la presencia física. Tenemos que comprometernos con influir en nuestros hijos en todos estos aspectos. Y bueno, si volvemos a la gráfica anterior para terminar los capítulos, luego criando con devoción, que ya mencioné a qué se refiere, la pertinencia paterna. No tengo todo el tiempo para explicar eso, pero es un capítulo que yo entiendo, a mí me ministró poderlo ver de esa forma. Tiene que ver con que a veces tu hijo no necesita corrección, sino acompañamiento. A veces un hijo se equivoca, no porque peca, sino porque es inmaduro. De hecho, hay una gráfica más adelante que si me ayuda a producción, yo estoy resumiendo, de hecho, ya vamos a terminar, perdónenme el tiempo. Si producción me ayuda, hay una gráfica que yo quiero presentar, que es la compleja condición humana. Miren, nuestros hijos nacen con esta condición. Son 4 capas. Ellos nacen pecadores, ignorantes, inmaduros y están inmersos en un ambiente corrupto. Ese es el reto y el desafío que nosotros tenemos como padres. Ya el hecho de que sean pecadores es un problema, pero súmale a eso que son ignorantes. Es un pecador ignorante. O sea, el niño de 2 años, él tiene tendencias perversas, pero además él no sabe nada de la vida, absolutamente nada. Él es un ignorante completo y él cree y él comienza a crecer y él cree que sabe. Y él comienza a discutirte y te dice que no a cada rato. No. Él es un ignorante, pero además de eso, él es un inmaduro. ¿En qué sentido? ¿Y cuál es el énfasis que le doy a la palabra inmadurez? El inmaduro es la persona que no sabe autogobernarse, que no sabe lo que es el deber, sino que él vive por impulso. Entonces, cuando tú tienes un pecador ignorante y además de eso inmaduro, que tú lo insertas en una sociedad, que tú le das un teléfono y está expuesto a redes que son corruptas, entonces tú tienes una bomba de tiempo si tú no haces bien tu labor, si tú no haces tu labor con devoción, con total entrega. Entonces, fíjense lo que pasa. Hay muchas veces, y a eso quiero referirme a esto para hablar de la pertinencia paterna. Lo voy a poner con un ejemplo. En una ocasión, un hermano de la iglesia, hace muchos años de esto, se acerca a mí frustrado con su hijo porque su hijo no le iba bien en el colegio.
no le iba bien en el colegio, sacaba malas notas y ya él no tenía que quitarle, o sea, ya no tenía cómo disciplinarlo. Había hecho todo lo que estaba a su disposición para disciplinar al hijo para que subiera las notas y el hijo no subía las notas. Y yo le pregunté, yo me desconcerté un poco porque él me pidió consejo. Yo le dije, bueno, pero si ya tú le quitaste todos los privilegios, ya tú le pusiste todas las disciplinas que están a la mano, ¿qué más puedes hacer? Entonces yo le pregunté, ¿tú te has sentado con tu hijo a ver qué es lo que le pasa? No, porque es lo que él tiene que subir la nota, pero siéntate, pregúntale qué es lo que le pasa, qué es lo que le está experimentando. Y entonces él se sentó con su hijo y su hijo le comenzó a hablar de sus dificultades para examinarse, de sus dificultades para manejar su tiempo, de que él no sabía hacer tareas, de que él se le perdían las cosas. Entonces yo le dije, cuando él me trajo esa información, yo le dije, bueno, pues parece que tu hijo lo que necesita es ayuda, no disciplina. Porque su hijo era un ignorante de los procesos que él tenía que llevar a cabo para ser exitoso en el colegio. Entonces el padre había sido un impertinente. Porque el pertinente o la pertinencia tiene que ver con que yo adecúo mi medida a lo que se necesita. Yo soy impertinente cuando yo abordo a mi hijo de una manera o con alguna situación de una forma que no es apropiada a lo que él está necesitando. Entonces, cuando mi hijo peca contra mí, él necesita disciplina. Cuando mi hijo hace algo producto de su ignorancia, él necesita información. Cuando mi hijo hace algo producto de su inmadurez, él necesita sabiduría y dirección. Y cuando mi hijo necesita cuidarse del entorno corrupto, él necesita límites. Pero hay gente que trata el pecado, la ignorancia, la inmadurez y la corrupción del ambiente de la misma manera, disciplina, siempre. Y es una impertinencia paterna, es una falta de sabiduría, de que no vamos no somos apropiados con lo que el hijo necesita en alguna ocasión. Y todo eso levanta ira también de nuestros hijos, esa impertinencia que lamentablemente muchas veces nosotros cometemos. Al final de cada capítulo, tú tienes una sección de autoevaluación. ¿Qué estaba en tu mente con esas preguntas? ¿Cómo tú crees que es la forma apropiada de nosotros sacarle provecho a esa sección? Bueno, eso fue muy al final. De hecho, ya yo había entregado, le decimos manuscrito, pero uno no manuscribe, sino que uno lo teclea. Ya yo lo había entregado y ¿cómo puedo hacer este recurso más útil para las familias, para la gente que lo lea y para las iglesias que también hagan uso de este material como un recurso de enseñanza? Y dije, bueno, pues al final de cada capítulo puedo poner unas preguntas de autoevaluación y al final como tú dices, de cada capítulo hay una sección que se llama Evalúa tu crianza, el último tiene como 12 a 15 preguntas bien agudas que yo me haría a mí en mi proceso de crianza y que pues la puse ahí producto de mi reflexión como una forma de que la gente no deje esto en una información o en algo que aprende, sino que vaya al plano de la práctica y vea su crianza y la contraste con los principios bíblicos que expongo en el libro y puede entonces calificarse. Hago mucho uso de eso. Del 1 al 10, ¿cómo tú considerarías tu pertinencia paterna, por ejemplo? Y hago muchas preguntas de ese tipo. Y esa es la idea, que la gente lo pueda usar en iglesias, en grupos pequeños, por ejemplo, o las parejas también lo puedan hacer como parejas y puedan críticamente y con humildad realmente exponerse a estas enseñanzas y evaluarse. Sí, ahí yo iba a decir que está el desafío de la humildad, porque muchas veces uno tiene una autoevaluación nada precisa o realista y necesita otro enfoque. Y a mí me pasó que haciendo mi autoevaluación se me ocurrió preguntarle a mis hijos. Y nos reímos mucho. ¿Qué nota te dieron? No. Nos reímos mucho. Nos reímos. Gracias al Señor nos reímos. Pero me pareció sumamente bueno las preguntas, sumamente pertinentes. Y quería animar a los hermanos a aprovechar este recurso, este libro, y a usar esas preguntas de autoevaluación. Nosotros tendemos a ser muy prontos, a ser oidores o lectores olvidadizos. Sí. Y esta sección nos ayuda a pensar, a evaluar, a ponernos delante del Señor, a confiar en su evangelio para nosotros
o pedir perdón o continuar en su poder y continuar con nuestra labor de crianza. Yo quería de nuevo darte las gracias, mi hermano, por escribir el libro que yo debía haber escrito. Me fui adelante. Fue sumamente edificante. De verdad, hermanos, les animo a leerlo. Es un libro, todo lo que conocemos a Chacho sabemos que es un hombre sencillo, llano, práctico. No por eso deja de ser profundo al corazón. Es corto. Hombres, es relativamente corto, por favor. Mira, no había visto esa línea mercadológica. Es muy apropiado para Hombres los hombres. cortos. Cuando yo comencé a avanzar, dije, mira, esto cualquier hombre lo lee. Así Muy que, bien. Hay que decirle a Mercader. hombres, por favor, léanlo y el Señor nos ayude a ser fieles Amén, a su amén. llamado. Gracias, Sigfrido. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces damos gracias al pastor Sigfrido y al pastor Héctor por darnos esta visión panorámica del material. Y como ellos nos decían, les exhortamos a considerar este material tanto para consumo propio, para hacer regalos a padres, para también usarlo en la iglesia, en grupos pequeños, como también poderlo usar de repente en los colegios, compartirlo con los maestros y demás. Así que les exhortamos a que lo consideren. En lo delante, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos ahora pasando allá detrás a una firma de libros, así que el pastor Héctor estará por allí detrás, salen por esta puerta y allí él estará esperándoles para aquellos que adquieran el libro en esta noche, entonces puedan llevárselo firmado por él. La librería también estará abierta, así que agradecemos su presencia y también agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañaron también a través del internet. Así que el Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a orar ahora para despedir este tiempo, ¿les parece? Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, venir a tu palabra, venir también a estos materiales basados en tu palabra, Señor, y nosotros poder ser confrontados, edificados y salir entusiasmados por la labor que tenemos. La idea es, Señor, y oramos que este material pueda contribuir con una crianza de hijos que den fruto y que sea apegada a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que hermanos, salúdense, conozcan, pasen por allá detrás, vean los libros y compartamos aquí un tiempo.